Vamos a volver identificaba no a los que querían que volviera un partido político. En el vamos a volver era, queremos volver a ser un país con derechos, queremos volver a ser una sociedad donde comer no sea un privilegio, queremos volver a hacer lo que fuimos con aciertos, con errores, con marchas y contramarchas durante 12 años y medio que vinimos a ponerle fin a un ciclo en el que habían convencido a gran parte de los argentinos que no tenían derechos y que no podían vivir mejor. Ese vamos a volver era eso, era volver a tener trabajo, a volver a tener salario, jubilaciones, remedios. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Y con un día como este. Celeste, bien celeste el cielo, mucho sol. Vamos a tener una temperatura muy agradable, 28 grados la máxima, 21 grados la actual. Solamente se habla de paraguas el próximo domingo. Me dan ganas de volverme normal, cambiar mi cabeza y que me gusten estos días y no esos con lluvia lenta. Que golpea las ventanas, que este baño de sol que la gente se puede dar, por supuesto que es mucho mejor, y sobre todo para los más vulnerables. El sol, aunque traiga calor, es bastante más sobrellevable que todo aquello que es frío, barro y estar como fuera del mundo. Bueno, nos ponemos en marcha con Cristina Fernández de Kirchner diciendo que se trata de volver para hacer cosas, no es volver por volver. Es volver a respirar. Es como si durante 4 años te fueron asfixiando y ahora otra vez una enorme bocanada de aire fresco para recuperar oxígeno. Volver para dar trabajo, para dar uno de los ejemplos. Y esto va a ocurrir. Lo bueno, Gustavo Campana, es que no estamos diciendo cosas que vamos a ver si finalmente lo pueden hacer, cómo nos van a tapar la boca aquellos que están apostados en la trampa, esperando el paso de alguna carroza mortuoria. No, se va a cumplir. Es decir, esta gente viene a dar trabajo y lo va a dar. Volver para que sobreviva el proyecto de país por encima del modelo de colonia. De eso se trata, volver a soñar con industria nacional, con obrero industrial, con independencia económica, con soberanía política, con ciencia y tecnología propia, volver a soñar en un proyecto de país. Se trata de volver para recuperar derechos, y uno se entusiasma estrictamente por eso. El kirchnerismo pasa a veces por las referencias que de todas las vidas algunos traemos. Esto es lo que ha ocurrido con muchísima gente que adhiere al kirchnerismo porque en realidad el kirchnerismo adhirió a las ideas que de toda la vida muchos hemos tenido. Es decir, nuestra vida pasa por defender el trabajo, nuestra vida pasa por equidad y por igualdad, nuestra vida pasa por la construcción de derechos. Caramba, los que pasen y lo hagan políticamente van a merecer nuestro respeto por lo menos, y muchísimas veces nuestra gratitud. De eso se trata la política, por lo menos para quienes hacemos este programa. Volver a soñar con distribución de la riqueza, que debe ser lo más parecido, el mejor sinónimo a democracia que ha edificado a través de la historia argentina, desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y en la primera década del siglo XXI, el campo nacional y popular, distribución de la riqueza. Que se entienda, pero siempre he tenido como una especie de bronca con la palabra crecimiento, porque crecimiento sin inclusión, crecimiento sin reparto, crecimiento sin distribución es nada, es tan solo la acumulación de los que más tienen, pero que no les sirve a las grandes mayorías. Y esto sucedió en tiempos del crecimiento de los 90, por ejemplo. Se crecía muchísimo, pero ocurría que no había la mínima distribución. Y ahora venís de recesión, 3 de los 4 años de Macri, con inflación, devaluación de más del 540%, y por supuesto, ajuste, achique y deuda. El vamos a volver identificaba no a los que querían que volviera un partido político. En el vamos a volver era, queremos volver a ser un país con derechos, queremos volver a ser una sociedad donde comer no sea un privilegio, queremos volver
hacer lo que fuimos con aciertos, con errores, con marchas y contramarchas durante 12 años y medio que vinimos a ponerle fin a un ciclo en el que habían convencido a gran parte de los argentinos que no tenían derechos y que no podían vivir mejor. Ese vamos a volver era eso, era volver a tener trabajo, a volver a tener salario, jubilaciones, remedios. Usted, ciudadano, está parado en una esquina de la vida, está mirando pasar la vida, pasando cosas que le gustan y que no le gustan, y está con sus sueños a cuestas, sus sueños de derechos, etcétera, y de pronto pasa esta gente que no miente cuando dice construcción de derechos. Mire todo lo que ha hecho, declaración de nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Anoche vi la excelente película de Cristian Remoli, Raúl, una historia sobre Alfonsín con algunas cosas muy interesantes, otras mejor descritas que lo que uno mismo las conocía y las ha pasado en alguna etapa por televisión. Después les voy a contar algo al respecto. Ley de migración, derogación de la ley Banelco, ley de financiamiento educativo, ley de educación sexual, todas esas cosas ocurrieron en esos años pasados y uno estaba parado ahí. ¿Quién no quería una ley de protección ambiental en los bosques nativos? Entonces, viene esta gente y hace eso. Entonces, a mí esta gente me cae bien, esta gente me gusta. Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Una convención de derechos para las personas con discapacidad, los van a respetar y sobre todo los van a incluir, les van a dar una posibilidad económica mejor para que atiendan sus familias, las diferencias que tienen que afrontar para llevar a cabo la vida y pequeños márgenes de felicidad para esas personas. Y vos estás parado allí, estás en la esquina de la vida, y pasan estos tipos y te dicen que va a haber una ley de prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente, que fue la ley 26.390, y vos decís, pero esto está muy bien. Yo con esta gente, perdón, ¿me puedo subir un rato por lo menos hasta que hagan cosas por las cuales tenga ganas de bajarme? Vos tenés ganas de que cuando aparece la ley de movilidad jubilatoria en octubre del 2008, que es otra de las notables creaciones que tuvo el gobierno anterior, esto de volver para hacer algo positivo por la gente, volver para dar trabajo, volver para ocuparte de los sueños, volver para ocuparte de las necesidades de la gente. Comenzaste este largo listado de historias 2003-2015 con el fin de las leyes de perdón, obediencia de vida, punto final, y el indulto menemista. Eso posibilitó memoria, verdad y justicia. Posibilitó más de 700 militares en el banquillo de los acusados, más de 400 en prisión y Videla muriendo en el inodoro del baño de su celda. Vos estás sentado en una esquina de la vida, en el escalón de un zaguán, mirando pasar una tarde, por ejemplo, un poco vacía, y entran a correr gentes que te van trayendo noticias. Cada uno de ellos dice, terminó la obediencia de vida, por ejemplo. Decís, ¿cómo terminó? ¿Terminó de verdad? ¿Y quién lo hizo? Y estas cosas no te caen del cielo, estas cosas se hacen, y se hacen teniendo un enorme coraje, porque vos tenés que confrontar con todos los que no quieren ese tipo de cosas. Vos tomás una decisión como la de la repatriación de científicos e investigadores argentinos, y vos estás ahí, esquina de la vida, media tarde, y de pronto empieza a pasar gente que dice, empiezan a traer a los científicos de nuevo, los tipos que se fueron, y las muchachas que se fueron a trabajar en otros lados y que estuvieron en la Argentina, los van a traer de nuevo. Decís, ¿en serio? Sí, hay una ley que es la 26.421, van a traer a los investigadores argentinos, es octubre del 2008, y vos decís, esto me gusta, esto me está levantando el ánimo. Nombraste dos leyes que tienen que ver con el laburo, la derogación de la mano de Néstor Kirchner de la ley Banelco, o sea, de la flexibilización laboral que el Fondo Monetario Internacional pidió a cambio de blindaje y megacanje. Eso operó hasta que llegó Néstor Kirchner y dijo, basta. Abrió un escritorio, abrió un cajón del escritorio, sacó paritarias que estaban congeladas durante 10 años, recuperación de los viejos convenios laborales y a laburar con industria nacional. ¿Por qué la gente se hizo kirchnerista? ¿Por qué la gente se hizo de ese palo? Muchísima gente. Y porque en algún momento alguien decía, che, qué robo lo de las AFJP. En algún momento eso me empezó a quedar claro. Al principio quizás no tanto, cuando te habían metido en la cabeza el tema de las privatizaciones. Pero de repente se van a terminar las AFJP. En serio, sí, un plan de vudú al que tienen preso, entre otras cosas, exactamente y puntualmente por ese tema.
Sí, le parece que una idea y la van a votar. ¿En serio van a votar la estatización de las AFJP? Y vos llegás a noviembre del 2008, sentado en el zaguán de la esquina de tu casa, mirando pasar una vida que no te estaba gustando, y de repente decís, ¿y cómo lo hicieron? ¿Quién hace eso? ¿Esta gente del gobierno? Bueno, caramba, eso me gusta, ¿eh? ¿Cuántas veces en los 90 escuchamos que el modelo era el modelo chileno? Las AFJP son una copia perfecta del sistema previsional de los chilenos. Y así terminó el asunto. La vida tiene posibilidades de sorprenderte de vez en cuando, y hay motivos de orgullo de un país. Por ejemplo, un avión de Aerolíneas Argentinas no es solamente un avión de Aerolíneas Argentinas, es un motivo de orgullo. Vos lo ves en el aire al avión de Aerolíneas Argentinas, y no es lo mismo que un avión de colores escoceses, dinamarqueses. No, es un avión de colores argentinos, un avión hecho por pilotos argentinos, con tripulación argentina. Vos sentís que es parte tuya. Subís a un avión de Aerolíneas Argentinas y la vida es mucho más grata que en cualquier otro avión. Es tu idioma, es tu guiño, es la comprensión de lo que vos decís. Vos querés Aerolíneas Argentinas, pero la privatizaron Aerolíneas Argentinas, se lo dieron a unos ladrones increíbles, y ahora vienen y te dicen, diciembre del 2008, que además de las AFJP y de todo lo que he dicho, ¿podés creer? Van a estatizar Aerolíneas Argentinas. Y vos decís, ¿en serio? Parado ahí en la supuesta imaginaria esquina de la vida. ¿En serio van a estatizar Esta gente me gusta. ¿En serio lo van a hacer? Tracemos un paralelo entre Aerolíneas y cualquiera de las fábricas recuperadas, abandonadas por los empresarios en 2001. Fue una empresa recuperada, Aerolíneas Argentinas, pero por el Estado Nacional. Primero fundida por Iberia, por el Estado español, y después por el Grupo Marsans, por los privados españoles. Hoy, de los 3 tipos que eran parte de ese consorcio, 2 están en cana por estafadores. Fue una empresa recuperada, pero por el Estado argentino. El vamos a volver identificaba no a los que querían que volviera un partido político. En el vamos a volver queremos volver a ser un país con derechos. Un país con derechos como, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Género, marzo del 2009. Me gusta eso, la Ley de Igualdad de Género. Y vos te vas sumando. Y después viene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tan frustrada, con tanto dolor, que un personaje payasesco de la historia eliminó de un plumazo a nombre de los verdaderos poderosos del país. Detrás estaba, sonriente y aplaudiendo desde atrás de sus cortinados oscuros, Héctor Mañeto, el dueño del diario Clarín. Bueno, el presidente que vos tenés de monigote puesto ahí para que te dé absolutamente todo, borra de un plumazo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Era octubre del 2009. El Senado sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y vos decís, esto va a traer un poco más de decencia para los medios. Y bueno, si la podemos aplicar, sí. Casi al mismo tiempo en el que Macri le pegaba un tiro en el corazón a la Ley de Medios, la ley más discutida de la historia parlamentaria, adentro y afuera del Congreso, se nombraban a 2 jueces por decreto, y uno de ellos era el juez que a través de una ONG había dictado las cautelares para que la Ley de Medios no se pudiera aplicar. No hay casualidades en la historia es un encadenamiento de perfectas causalidades. Vos estás sentado en el escalón de la casa imaginaria en una esquina de la vida. Sí. Estás tirando piedritas a la mitad de la calle, sacadas con el pulgar apoyado en el anular, a ver a qué piedrita la tirás más lejos. Así está transcurriendo mal la vida, y no te están dando demasiadas oportunidades, y de repente viene una caravana de gente gritando asignación universal por hijo, asignación universal por hijo. Es octubre del 2009, fíjate cuántas cosas del 2009, y vos decís, caramba, el mundo se está cayendo a pedazos, el mundo es un verdadero desastre, y aquí estamos teniendo todo esto. Mirá cómo terminaba, octubre del 2009, asignación universal por hijo. Una de las primeras leyes que citaste tenía que ver con el trabajo infantil. En ese momento, el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada recorría, por ejemplo, el NOA, el NEA, y observaba que en las plantaciones de algodón
todavía en el siglo XXI, se tomaban a parejas que tuvieran hijos de entre 8 y 9 años, porque el diámetro de la manito, cuando sacaba el capullo, dejaba menos residuos que la máquina. Pero resulta que vino la asignación universal por hijo, y apareció De Angelis diciendo, la asignación universal por hijo nos quita mano de obra en el campo, porque manda a los pibes a la escuela. La pucha, si hay diferencia entre los dos modelos. Ciudadanos tienen que saber que para poner la asignación universal por hijo hay que tomar recursos de los que más tienen, no hay más remedio, tienen que tomarlos, aunque apriete el zapato. La asignación universal por hijo era una proclama de los años 2001, 2002 de, ¿cómo se llamaba? Claro. El FRENAPO, el Frente Nacional de la Pobreza. Todos soñaban con darle algo a los chicos, no se podía hacer. Y no se pudo hacer hasta el 2009, cuando hubo la decisión política y la inteligencia para conseguir los recursos que dieran un derecho que se mantuvo por todo lo alto hasta el 2015 y que se fue deteriorando de la mano del macrismo, que el otro día, en su absurdo, desopilante discurso de despedida, se permitió decir, hemos ampliado los derechos de la asignación universal por hijo. Entonces vos estabas ahí plantado y decís, qué bien, yo de esto quiero, denme de eso, denme de estatización de Aerolíneas Argentinas, sí, yo quiero de eso, dame un poquitito más de lo que es las AFJP, retornando a ser parte del Estado, porque vamos a juntar mucho dinero para dárselo a los jubilados, y eso sucedió, eso fue verdad, porque a partir de ese momento le dieron a los jubilados un dinero que pasó de 100, creo, a 600 pesos de buenas a primeras, y después tuvo siempre la posibilidad de estar por encima de lo que era la inflación, que era alta, siempre fue alta, pero siempre estuvo por encima. Bueno, yo quiero de eso, decís vos. Y si vos no sos de los que está parado en la esquina, pero sos un observador que está mirando lo que hace el pobre tipo que estaba en la esquina, con la vida para nada atendida, cuando vos ves que esa persona se va poniendo feliz, vos tenés la obligación también de decirlo y acompañar, para explicar por qué es que el kirchnerismo le ganó el corazón a tanta gente y por qué es que a los que tienen poder los volvió locos. Hablás de la estatización de aerolíneas y hay que hablar también de la estatización de YPF, porque parece que eso nunca sucedió. La Argentina fue el único país de la Tierra que en el siglo XX cedió su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que encañonarlo. No lo entregamos en concesión, lo vendimos. Tuvo que haber sido fiesta nacional 3, 4 o 5 días. En ese momento, ¿sabés qué publicaba TN? El día en que la República Argentina recuperaba el petróleo, la banda que en Caballito robaba caniches blancos. Si vos te animás a eso, bueno, ocultás todo. Vos estabas allí y con una piedrita le tirabas a un charco y contabas la cantidad de círculos que se formaban alrededor de esa piedrita, porque no venía bien la mano. Hacía años, desde los 90, que la mano no venía bien, la estaban recomponiendo, y te vienen y te dicen que va a haber derogación de penas por prisión, de prisión por calumnias e injurias. Es la ley 26.551 y vos estás allí y decís, ¿en serio van a sacar las columnas? Vos podés decir por ejemplo, imagínate, en el peor de los casos, podés decirle bueno, presidente, sí podés decirle, y no vas en cana si lo haces, no vas en cana. Vos podés decirle a una mujer que va a terminar sola, pobre, enferma y abandonada, como la M que es, y no te pasa nada, vos estás tranquilo, sí, porque hay una ley. ¿Y quién la hizo esa ley? Y la hicieron en los mismos tipos que iban a ser vituperados de todas las maneras, claro, por tipos como los Aguirre, como los Mañeto y por todos los voceros y personeros que tienen los voceros. Pero ¿en serio van a derogar las penas de prisión por calumnias e injurias? Sí, lo van a hacer. Durante el kirchnerismo, la derecha lo que hizo entonces fue llenar de tapas injuriosas, llenar de insultos terribles las plazas, y los mismos tipos después pusieron en cana gente porque más o menos maltrataban a un presidente por Twitter. Mirá la diferencia. Van a crear derechos o van a sostener a aquellos que crearon. De esto estaba hablando Cristina Fernández de Kirchner ayer. Banco de datos genéticos, organismos y asociaciones de derechos humanos querellantes en los juicios de lesa humanidad. Ser querellante es muy importante, pero tenés que hacerlo con el respaldo del Estado para tener los recursos. Dicho sea de paso, saludamos a nuestro amigo Petragala, tan querido, ese grandote. Ley de prevención de drogas te dieron, la creación del ENARD,
La ley de matrimonio civil. ¿Cómo ley de matrimonio civil? Sí, matrimonio civil igualitario, matrimonio civil igualitario, ley de glaciares, ley nacional de salud mental, marca regulatoria de medicina prepaga, ley de tierras rurales, marco regulatorio para pasta celulosa y para un momentito que eso toca demasiados intereses. Ahí me estás tocando a Mañeto, tenés mucho ojo con lo que... No, yo lo voy a hacer. Después vamos a ver si se puede aplicar o no, porque la batalla con la mafia es muy grande, pero lo estaban haciendo y para hacerlo vos tenés que tener mucho coraje, porque esta gente es muy dura. Nuevo régimen de trabajo agrario, expropiación de YPF que mencionaba, muerte digna, identidad de género, ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, ley de femicidio, voto joven, expropiación de la ex-ICONE, régimen de empleadas domésticas, régimen de empleadas domésticas, que cambió la cabeza de la patrona del patrón famoso, ley de reproducción asistida, ley de moratoria previsional, ley argentina digital, producción pública de medicamentos, ley de energía eléctrica. Estos tipos dieron vuelta al mundo. Esta mujer, esta yegua, a la que vos le podés decir eso, porque ella misma inventó una ley por la cual cualquiera le podía decir cualquier cosa y no iba preso. No tenías ningún problema en decirle que iba a terminar equivocándose un poco, pobre, sola, enferma, abandonada como la vieja de M que es. Caramba, la vida está contenida en esto que yo guardo siempre, está en mi célebre para mí y familiarmente y para mis amigos maletín en el que me va la vida, porque guardo ahí muchas de las cosas con las cuales de vez en cuando, si vos tenés que argumentar, le podés tapar la boca a cualquiera. Vamos a sacarle un poco de brillo al tema Pietragala, porque él como secretario de Derechos Humanos es, por ahora, digo por ahora porque por ahí tenemos otro dato en las próximas horas, el cuarto nieto recuperado que participa del gabinete. 3 ministros son nietos recuperados. Pietragala, secretario, es el cuarto, y ese dato es realmente constitutivo de aquel kirchnerismo 2003-2015, que primero los convirtió a muchos de ellos en parlamentarios, en diputados, y hoy son parte del gabinete. A recordar, toda la política de terrorismo de Estado fue el manual de estilo francés, que tenía que ver con la tortura, desaparición, vuelos de la muerte, pero robo de bebés es la Guerra Civil Española. Y los médicos franquistas decían, terminamos con el gen rojo, le sacamos un pibe a la familia republicana, lo llevamos a una familia franquista y ya está. No pudieron eliminar ese gen que tiene que ver con el campo nacional y popular. Ayer fueron diputados, hoy son ministros o secretarios de Estado. El Vamos a Volver identificaba no a los que querían que volviera un partido político. En el Vamos a Volver era, queremos volver a ser un país con derechos,